¿Para qué gastar 60 o hasta $90 en un bourbon que se toma como un error de $20? Si alguna vez te dejaste llevar por una declaración de edad, una etiqueta con historia o una botella alta con cara de lujo y luego te arrepentiste desde el primer sorbo, este video es para ti. Hoy te voy a mostrar 11 bourbons de Estados Unidos que deberías dejar de tomar y 3 que de verdad sí valen la pena. Empecemos con las marcas que deberías dejar en el estante. Número 11, Calumet Farm Small Batch. Hay una decepción muy particular en una botella tan bonita como esta. Promete tradición, pero entrega desilusión. En el estante, Calumet Farm Small Batch. Se ve como un ganador, ves la mezcla, bourbon de 8 años, con barricas de 15 años. Y tus expectativas se van para arriba rapidísimo. Te imaginas un perfil con mucho roble, caramelo profundo y ese calor clásico de Kentucky que va creciendo con cada sorbo. El aroma cumple bastante bien. Toffee suave, vainilla ligera y un toque de roble maduro. Huele lo suficientemente serio como para hacerte pensar que viene algo bueno, pero lo pruebas y ahí se cae todo. Con apenas 86 proof, el sorbo se siente delgado, no suave, de una forma refinada, sino aguado. La sensación en boca no tiene peso, pasa por la lengua, sin cuerpo, sin agarre y sin riqueza. Le das vueltas en la copa esperando que se abra, pero los sabores siguen apagados. El caramelo apenas asoma, el roble casi ni se siente. Y el final es donde termina de perder a la mayoría. Se va rápido. Demasiado rápido para un bourbon que presume barricas más viejas en la mezcla. Ese calor que esperabas desaparece antes de siquiera acomodarse. Y ese es el problema. Estás pagando por la edad en la etiqueta y por la presentación, pero claramente manda el whisky más joven. De hecho, varias reseñas coinciden en que su bajo nivel de alcohol, 86 proof, termina dando un perfil más tenue y con poca profundidad. Por unos $60 hay bourbons mucho más ricos, sentados justo al lado. Si este te sonó a pagar más por la etiqueta que por el líquido, el siguiente le apuesta todavía más a la pura imagen. Número 10, Rebel Kentucky Straight Bourbon. ¿Alguna vez compraste una botella solo porque el nombre sonaba rudo? Como que te imaginas sirviéndola frente a tus amigos, pensando, sí, esta sí trae actitud, ese es justo. El efecto de Rebel Kentucky Straight Bourbon te vende confianza desde antes de abrirla. La etiqueta se siente atrevida. La palabra rebel por sí sola te hace esperar algo con carácter, con un poquito de picante, con personalidad. Luego lo pruebas y toda esa imagen se desinfla solita. Lo primero que notas no es fuerza, sino suavidad. Y no de la buena, esa suavidad cremosa que tienen algunos Wheated Bourbons Premium. Aquí se siente delgado, el cuerpo es ligero, casi como si lo hubieran rebajado, lo justo para caerle bien a todo el mundo. En sabor se queda cortísimo, algo de caramelo, un poco de dulzor de maíz, un roble muy ligero. Si de verdad te pones a buscarlo, pero nada se desarrolla, nada crece, nada te obliga a prestarle atención. Y el final se va antes de que siquiera termines de procesar el sorbo. No hay calor en el pecho, no hay eco especiado, no hay ninguna razón para regresar rápido a la copa. Nada en el vaso te atrapa ni te hace bajar el ritmo para entenderlo mejor. Cuando un bourbon como este debería sentirse con algo de peso, este se siente ligero de principio a fin. Y si pensaste que esa botella jugaba demasiado a la segura, la siguiente se va al otro extremo. Número 9. Bird Dog Bourbon. Por ahí, de los $20, Bird Dog Bourbon cae en esa zona peligrosa de precio. No es lo suficientemente barato como para perdonarle sus fallas, ni lo suficientemente premium como para prometer profundidad. Es de esas botellas que agarras pensando, bueno, por lo menos me va a dar buen valor por lo que cuesta, pero en la copa se siente bastante menos convincente de lo que su etiqueta quiere venderte. El sabor cae plano. Alcanzas a notar un poco de caramelo y algo de roble, pero nunca se acomodan en algo bien estructurado, más bien se siente disperso, como si las notas aparecieran por separado, pero nunca terminaran de conversar entre sí. Luego llega ese filo alcohólico que cruza el paladar antes de que el bourbon siquiera encuentre su lugar, y en algunas servidas aparece incluso un retrogusto medio metálico, casi como acetona,
que se queda más tiempo del que quisieras. Visualmente tampoco ayuda mucho. El color viene más claro de lo esperado y eso ya te da una pista de un destilado más joven que no ha pasado el tiempo suficiente desarrollando profundidad real ni influencia seria de barrica, y esa juventud se nota clarísimo en la experiencia. Menos complejidad y más aspereza. La etiqueta puede decir small batch o presumir cierta edad, pero el sorbo no lo sostiene. Sigue tomándose como un whisky estándar de gama baja que intenta sonar más elegante de lo que realmente es. Para cuando llegas al último sorbo, queda clarísimo que está más hecho para mezclar que para tomar solo, si no quieres volver a tirar tu dinero en botellas infladas por puro hype. Pausa tantito y suscríbete. ¿Listo? Va, seguimos. Número 8. Basil Hayden's. Para un bourbon que se presenta como todo un veterano refinado, sí decepciona bastante. Basil Hayden's llega con una confianza muy tranquila, botella alta, etiqueta minimalista, esa presencia limpia y elegante que te hace pensar que estás entrando a algo fino, se siente curado, como si el trago estuviera diseñado para impresionar incluso antes de destaparlo, y la marca se recarga muchísimo en esa imagen. Posicionamiento small batch, historia de herencia, una línea cada vez más amplia que intenta colocarlo como la opción premium dentro del portafolio de Jim Beam. Pero mientras más lo miras, más se siente que la presentación está haciendo casi todo el trabajo pesado, porque dentro de esa misma familia hay botellas con mash bills parecidos que te dan mucho más proof, mucho más cuerpo y muchísima más personalidad. Botellas hechas para disfrutarse, no solo para lucirse en el carrito del bar. Aquí todo se siente contenido, seguro, medido, casi demasiado cauteloso. Y luego por fin te sientas con la copa, esperando que esté a la altura de esa imagen, y ahí es cuando la distancia se vuelve evidente. Con 80 proof cae ligero, más delgado de lo que esperas. Aparece un toque de pimienta de centeno, algo de caramelo suave, un roble bastante discreto, pero nada termina de despegar. Sí, se toma fácil, pero inolvidable para nada. Y una vez que te das cuenta de cuánto puede influir el empaque en tus expectativas, empiezas a preguntarte qué pasa cuando la historia termina siendo más grande que el whisky. Número 7. Jefferson's Ocean. La mayoría de las ediciones Voyage se mueven entre $70 y $90, y a veces hasta más, dependiendo de la versión. Eso lo pone directamente a competir con Barrel Proofs, Single Barrels, con edad declarada y ediciones limitadas de destilerías ya muy bien establecidas. Y aquí empieza el problema. Jefferson's no destila este whisky, es Bourbon Sourced, ampliamente entendido como proveniente de productores de Kentucky, y luego terminado en el mar. O sea, ya desde el inicio estás partiendo de un líquido que Jefferson's realmente no creó bajo su propio control. Después viene el experimento del envejecimiento en el océano. Las barricas viajan durante meses en barcos de carga, expuestas a ciclos de calor, cambios de humedad y movimiento constante. Sí, en teoría suena súper transformador, pero en catas a ciegas, la mayoría de la gente ni siquiera logra notar la diferencia. Lo que sí se nota es la inconsistencia. Cada voyage enfrenta rutas y climas distintos. Algunos lotes salen demasiado dulces, otros se van a una amargura seca, tánica, por una extracción agresiva del roble, y algunos incluso agarran notas salinas, casi marinas, que distraen más de lo que aportan complejidad. Y cuando el proof cae en rangos medios de 80 a bajos de 90 en ciertas ediciones, el cuerpo no siempre sostiene la intensidad que sugiere el precio. Haz la cuenta con calma. Estás pagando precio premium por un Bourbon Sourced terminado a través de un experimento, y eso nos lleva a una botella construida casi por completo alrededor de la experiencia, no tanto en la copa, sino en todo lo que la rodea. Número 5. Hudson Baby Bourbon. Como whisky hecho con 100% maíz, Hudson Baby Bourbon llega a tu copa ya con una batalla cuesta arriba. El maíz puede ser dulce, rico, incluso mantequilloso cuando está bien trabajado, pero aquí la juventud se nota desde el primer segundo. En lugar de profundidad, te topas con un destilado crudo y poco refinado. Esa energía de recién salido del alambique se siente más agresiva que madura. No te lleva poco a poco,
te avienta de lleno. Luego entra la barrica, y no precisamente para ayudar. Hudson usa barricas mucho más pequeñas para aumentar el contacto con la madera. En papel suena inteligente, pero en la práctica muchas veces se pasa de rosca. El roble se vuelve gritón, seco, un poco amargo. Intenta fingir edad en vez de ganársela. Y tu paladar sí nota la diferencia. De hecho, varios análisis coinciden en que ese uso de barricas pequeñas intensifica el roble en un whisky todavía joven, generando un perfil más agresivo que complejo. En sabor, el perfil se queda corto, el dulzor pesado del maíz está al frente, pero nunca evoluciona. No hay capas reales, no hay desarrollo en la mitad del paladar. Algunas servidas incluso se van a terrenos raros, notas verdes, químicas o demasiado jóvenes que rompen la experiencia. Y aquí viene el remate. Estás pagando entre $45 y $60 por una botella de 350 mililitros. Media botella, con precio y actitud de botella completa. Por ese dinero puedes llevarte un bourbon maduro de 750 mililitros con mucho mejor balance y complejidad. Si este te pareció un experimento artesanal embotellado demasiado pronto, el siguiente demuestra que la producción masiva también tiene sus propios problemas. Número 5. Jim Beam White Label. Sabes que la imagen de un bourbon está en problemas cuando termina en una demanda antes de terminar en tu vaso. En 2015, Jim Beam se vio metido en una demanda por usar la palabra handcrafted. La acusación era que la etiqueta lo hacía sonar como small batch y artesanal, cuando en realidad es uno de los destilados más producidos en masa de Estados Unidos. El caso se desechó, sí, pero la ilusión ya se había roto, porque una vez que se corre la cortina, empiezas a mirar el líquido con otros ojos, y ahí es donde White Label batalla. Este es un bourbon de entrada, de 80 proof, que se toma exactamente tan joven como es. La sensación en boca es delgada, casi aguada, con muy poco agarre. Esperas algo de profundidad, algo de estructura de roble, pero el perfil se siente apresurado y poco desarrollado. En sabor se va más hacia lo herbáceo y agrio que hacia lo rico y caramelizado. Hay una nota de maíz con un toque de nuez por debajo, pero nunca termina de redondearse. En cambio, un filo alcohólico sigue asomándose, recordándote que este destilado no pasó suficiente tiempo madurando antes de ser embotellado. Hasta la propia historia de la marca lo deja claro. La declaración de edad bajó de 8 años, luego a 6 y después desapareció por completo. El final también se va rápido, dejándote con un bourbon que funciona mejor con refresco de cola que por sí solo. Y una vez que entiendes cómo el volumen puede diluir el carácter, pausa, te empiezas a preguntar qué pasa cuando el precio económico empuja todo todavía más hacia lo delgado. Número 4. Benchmark Old número 8. Siempre hay una botella en el estante de abajo que te hace detenerte un segundo, no porque se vea premium, sino porque el precio casi se siente sospechoso. Ese es Benchmark Old número 8. Y en cuanto recuerdas que sale de la casa Buffalo Trace, tus expectativas suben sin que te des cuenta. Empiezas a pensar, a lo mejor esta es la joyita escondida, la opción barata que nadie está pelando. Pero el servido te cuenta otra historia. Con 80 proof, el cuerpo se siente ligero, no suave, simplemente delgado. No se queda en el paladar el tiempo suficiente para desarrollar carácter. Pasa rápido y te deja buscando un peso que nunca aparece. El sabor llega sencillo, un toque de caramelo, un poquito de miel, pero se queda plano, sin capas, sin evolución conforme se abre. Después aparece esa nota juvenil de grano, ligeramente cruda, algo áspera, como si el whisky hubiera sido embotellado antes de terminar de encontrarse. En algunas servidas incluso asoma un filo metálico leve, que se queda lo suficiente para distraer de cualquier dulzor que hubiera antes. El final también desaparece rápido, a veces dejando un rastro seco de roble ligeramente amargo.
Sí, funciona bien en cócteles, pero por sí solo se siente como una botella de respaldo, que no te urge volver a comprar. Y aquí ya entramos en esa zona. Pausa. Donde las opciones baratas de respaldo te salen más caras en decepción que en ahorro. Número 3. Ancient Age. Si alguna vez has entrado a una licorería buscando una botella barata, segura y cumplidora, esta es una de esas que discretamente te regresa la mirada. Ancient Age vive en ese espacio donde las expectativas ya vienen bajas, pero aún así logra quedarse por debajo. Desde la primera servida, la aspereza lo delata. En nariz se carga muchísimo hacia vapores de alcohol crudo, con muy poca dulzura suavizando los bordes. Huele más fuerte que agradable. Le das un sorbo esperando que se acomode. No pasa. La entrada se siente ruda y poco pulida. Hay una mordida evidente de grano recorriéndolo, junto con notas ligeras de maíz que nunca crecen hacia algo más profundo o más rico. El cuerpo tampoco ayuda. Con 80 proof, la textura se percibe delgada, sin peso, sin agarre. Cruza el paladar rápido y desaparece igual de rápido. Al final se seca con un toque ligeramente amargo y astringente, y en algunas botellas incluso aparece una nota agria muy tenue. Esa inconsistencia es parte del problema. Cuando tienes opciones mejores y más completas a solo unos cuantos dólares de distancia, Ancient Age termina sintiéndose menos como una ganga y más como conformarte con lo que había. Y si esto te supo a conformismo, la siguiente servida es lo que pasa cuando la historia se va apagando, pero la etiqueta sigue vendiendo nostalgia. Número 2. Old Crow. Si ves Old Crow en el estante, hazte un favor y ni lo agarres. Esta es una de esas botellas cuya historia suena mucho mejor que el líquido. Sí, el nombre trae cierto prestigio del siglo XIX y en su momento fue respetado, pero décadas de cambios en producción, especialmente la transformación del Sour Mash a finales de los años 60, alteraron el sabor para siempre. Cuando cambió de dueño y la receta terminó absorbida dentro del sistema de Jim Beam, el perfil original se perdió por completo. Lo que compras hoy es una sombra barata de ese antiguo legado. Y el primer sorbo lo deja clarísimo. El golpe alcohólico entra filoso, más cercano al alcohol medicinal que a un bourbon refinado. El cuerpo se siente delgado, casi vacío, con muy poca profundidad sosteniendo la experiencia. Luego aparece el amargor, sequedad de cartón, bordes mentolados, incluso ese sabor raro, como a gasa, que te queda al salir del dentista. No solo es desagradable, deja una sensación equivocada. Mucha gente también reporta dolores de cabeza fuertes al día siguiente, peores de lo que esperarías por lo que tomaron. Sí, lo puedes esconder en mezcladores, pero eso ya es control de daños, no disfrute. Old Crow no es una botella incomprendida, es una botella que la mayoría prueba una vez y procura no volver a meter en el carrito. Y eso nos lleva a la botella que está hasta el fondo de esta lista. No porque nadie la conozca, sino porque la mayoría de los que la prueban no regresan. Número 1. Kentucky Gentleman. Si alguna vez necesitaste una prueba de que no todo lo que dice Bourbon merece un lugar en tu carrito, aquí la tienes. Kentucky Gentleman. Vamos a empezar con lo que la mayoría preferiría que no buscaras. Ni siquiera es un straight Bourbon de verdad. Es una mezcla. Apenas un 51% es Bourbon y el 49% restante son alcoholes neutros de grano. Sí, casi la mitad. Y solo eso ya le quita buena parte de la profundidad y del carácter que la gente espera cuando escucha la palabra Bourbon. Así que desde el arranque ya estás tratando con una identidad diluida. Y luego está la reputación. Esta botella vive permanentemente en el estante de abajo. No porque sea una joya escondida, sino porque la mayoría de los que la prueban no vuelven. El perfil se va hacia lo delgado y aguado. Tiene una dulzura química, artificial, casi como si el sabor hubiera sido armado en laboratorio en vez de desarrollado con el tiempo.
El golpe alcohólico entra áspero y filoso, se queda más tiempo que el propio sabor. Y ahí es donde la historia todavía se pone peor. En 2014, reguladores rusos intentaron bloquear su importación, citando presuntos F-talatos, compuestos asociados con riesgos para el sistema nervioso y el sistema endocrino. Aunque todo esto estuvo envuelto en disputas comerciales, ese titular definitivamente no le ayudó nada a la imagen de la marca. Después de tanta decepción en el estante, vamos a resetear un poco el paladar, porque no todas las botellas fallan y estas siguientes 3 te recuerdan cómo sí deberías saber un buen bourbon. Número 3. Wild Turkey Rare Breed. Olvídate de esos bourbons fáciles que desaparecen en cuanto tocan el vaso. Wild Turkey Rare Breed existe para el que no soporta ver un buen destilado rebajado con agua. Esta botella no fue hecha para quedar bien, fue hecha para decir la verdad. Rare Breed es un Kentucky Straight Bourbon sin diluir, barrel proof. Eso significa que el líquido no fue rebajado con agua después del envejecimiento. La versión actual en Estados Unidos anda por los 116,8 proof y ese peso se siente de inmediato. Y aquí está la diferencia clave: la fuerza llega, controlada y bien armada, no salvaje ni caótica. Es una mezcla muy bien lograda de barricas de 6, 8 y 12 años, sacadas de stock premium para crear profundidad y no solo calor. La madurez se nota desde el arranque, caramelo intenso y toffee al frente, luego vainilla, cítricos y especias cálidas de repostería, todo sobre una base sólida de roble con 75% de maíz liderando la mezcla. Tienes un dulzor natural, mientras que el centeno pone ese picante tan característico de Wild Turkey. Y la textura es lo que termina de convencer. Tiene cuerpo completo, se queda en el paladar y sigue presente después de tragar. El final es largo, cálido y especiado sin caer en amargor. Normalmente ronda los $50 y Rare Breed cae en esa zona rarísima donde poder, edad y precio sí se alinean. Si te sorprendió encontrar tanta fuerza y estructura en la misma copa, la siguiente botella demuestra que no necesitas barrel proof para imponer respeto. Número 2. Old Grandad Bonded. El primer sorbo te dice todo lo que necesitas saber. The Old Grandad Bonded entra con firmeza, no agresivo, sino seguro de sí mismo. Luego llega el caramelo primero, seguido rápido por la vainilla y una especia de centeno bien marcada que despierta el paladar. Después se va haciendo más profundo. Cacao, avellana tostada y un toque de toffee por debajo de la especia, lo suficiente para que nunca se incline hacia lo amargo. El final se mantiene cálido y constante, de esos que duran lo suficiente para recordarte que esto es un servido de 100 proof, hecho con intención, y esa estructura no es casualidad. Este es un bourbon bottled in bond. Sigue el estándar estricto de 1897. Sale de una sola destilería, de una sola temporada, envejece por lo menos 4 años y se embotella exactamente a 100 proof. No está rebajado de más ni rellenado con mezclas. Lo que estás probando es whisky regulado y verificado de principio a fin. El mash bill también está muy bien plantado. 63% maíz para el dulzor, 27% centeno para la especia y 10% cebada malteada para el balance. Ese porcentaje alto de centeno es lo que le da esa espalda especiada, separándolo de bourbons más suaves y dulces en el mismo rango. Lo que hace especial a Old Grandad Bonded es lo completo que se siente, sin pedir dinero premium. Se toma muy bien solo, aguanta perfecto en cócteles y nunca da la impresión de haber recortado calidad para poder llegar al estante. Y eso nos lleva al servido que equilibra también precio, proof y carácter, que termina superando botellas que cuestan el doble. Número 1. Four Roses Single Barrel. En cuanto Four Roses Single Barrel toca tu paladar, entiendes por qué tanta gente deja de experimentar cuando lo encuentra. Esta botella abre rica, pero muy bien controlada. Te da notas de pera madura, cereza oscura y ciruela suave, sabores que normalmente no esperas en un bourbon. Luego, el picante del centeno empieza a crecer por debajo. Es constante y elegante, nunca filoso. Después llegan la vainilla y el cacao para redondear el sorbo, sin aplastar la experiencia. El final es largo, suave y pulido. Es de esos tragos que te hacen pausar antes de volver a levantar la copa.
Gran parte de ese balance viene de la receta específica. Esta botella usa la fórmula o BSV, 60% maíz, 35% centeno y 5% cebada malteada. Esa estructura alta en centeno aporta complejidad sin ponerse agresiva. Embotellado a 100 proof y añejado más o menos entre 7 y 9 años, carga madurez y fuerza en partes iguales. A diferencia de las mezclas small batch, esto sí es un single barrel real. Cada botella viene de una sola barrica. Eso significa más carácter y menos dilución de sabor. Ese nivel de detalle es una de las razones por las que se llevó el World's Best en los World Whiskies Awards 2024. Se toma solo, despacio y poco a poco se convierte en la botella con la que empiezas a medir a todas las demás. Así que así está el estante del bourbon. Hay botellas que se disfrutan y hay otras que de plano conviene esquivar. Y aquí viene el giro. La misma decepción que se esconde en el whisky también está sentada en el pasillo del café. Mira mi siguiente video, 11 marcas de café que deberías dejar de tomar y 3 que sí son seguras, antes de que tu próxima ida al súper decida por ti.